Hoy vamos a compartir un tema que es muy importante dentro de lo que tiene que ver con el análisis financiero. Es justamente el análisis vertical y horizontal. Es un análisis muy sencillo, unos cálculos muy simples que nos dan a nosotros una idea muy importante de cómo está una organización en ciertos aspectos, y eso nos sirve mucho para nosotros poder realizar un diagnóstico financiero adecuado. Entonces, en primer lugar, es muy importante para uno hacer un análisis financiero comprender muy bien los estados financieros. Si nosotros no tenemos un buen manejo de los estados financieros, de los conceptos básicos, de algunos principios de las NIF, de algunas maneras de medir de las NIF, difícilmente vamos a hacer un análisis financiero que sea acertado. Entonces es muy importante, indudablemente, el análisis financiero que esté íntimamente relacionado con una buena comprensión de los estados financieros. Por eso, y cuando hablamos de estados financieros, no es solamente presentación de estados financieros con base en la NIC 1, sino que hablamos de cada una de las partidas que componen, de los elementos que componen los diferentes estados financieros para nosotros ver cómo llegaron a los resultados de esas partidas y así poder hacer una depuración adecuada de la información. Empecemos entonces básicamente con el análisis vertical, que lo que hacemos es tomar un estado financiero, un solo estado financiero, y relacionar cada una de sus partes o cada una de las partidas con un total determinado dentro del mismo estado, el cual se denomina cifra base. Nosotros podemos hacer un análisis de una partida respecto al total de esa partida, a la subcuenta específica y demás. La idea es que nosotros sepamos muy bien para qué queremos analizar la partida específica. Aquí, para efectos prácticos, simplemente vamos a tomar pues totales generales. Aquí hay un ejemplo muy sencillo donde muestra efectivo equivalente al efectivo, una cantidad determinada, y el total de activos, y pues simplemente lo que hacemos es sacar un porcentaje. Entonces, es importante saber que las cuentas del activo se analizan respecto al total de los activos cuando estamos hablando en términos generales. Las cuentas del pasivo y del patrimonio, que son las fuentes, se analizan con respecto al total del pasivo más patrimonio, el total. Evidentemente también podemos analizarla individualmente, los pasivos con el pasivo, el patrimonio con el patrimonio, pero si vamos a hacer un análisis general debemos tener en cuenta total de activo y total de pasivo más patrimonio. Sí, y las cuentas de resultados se analizan con respecto a la totalidad de las ventas. Como les decía ahora, no obstante, pues lo que acabamos de decir, se puede analizar cada una de las partes de los estados financieros con una cifra determinada como nosotros pues lo consideremos. Entonces vamos a mirar acá un caso práctico de una compañía cualquiera. Tenemos el estado de situación financiera en 3 periodos específicos y pues simplemente lo que vamos a hacer es tomar la cifra que vamos a analizar respecto a una cifra base. Para este caso vamos a hacer el total de los activos. ¿Sí? Y con base en esto nosotros vamos a poder, pues sencillamente en Excel nos ayuda a que nosotros podamos arrastrar la fórmula hasta el total de los activos. ¿Sí? Ya nosotros acá pues vamos determinando qué cifras para nosotros son representativas o creemos que son representativas, que viene siendo pues como una cuestión bien importante para nosotros hacer el análisis. Es importante tener en cuenta cómo está clasificada la información. Nosotros aquí podemos evidenciar qué cuentas vienen a ser significativas. ¿Sí? Las cuentas por cobrar, comerciales, es una cuenta que viene siendo significativa. Entonces nosotros acá tenemos que validar si estamos haciendo una auditoría u otro tipo de interventoría en la organización, cuáles son esas cuentas pues como significativas. Entonces, como vemos, es pues una manera de hacer un análisis muy simple para mirar el peso relativo que tiene cada una de las cuentas. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una empresa, en esta empresa, y esta cifra me parece relevante, entonces yo debería prestarle atención a esta cifra, igual que a los inventarios. ¿Sí? Y ya empiezo a relacionarlo con otro tipo de cosas. ¿Con qué están relacionados los inventarios? Con esta área de la empresa,
tiene que ver con proveedores, miremos cómo están efectuando las compras. Entonces uno empieza a mirar un montón de cosas que van siendo pues como significativas. Entonces yo no le voy a prestar tanta atención a ciertas cifras que no vienen siendo pues como significativas, como por ejemplo esta, ¿sí? De igual manera pues lo vamos a hacer para el pasivo, simplemente calcular un porcentaje. Pero, insisto, sirve mucho, sobre todo porque muestra la importancia que tiene una cuenta dentro del total de una cifra base, que es lo que nosotros vamos a hacer de una partida base. De igual manera, tenemos que ver el análisis horizontal y vemos que el análisis horizontal ya sí toma 2 periodos o más estados financieros de la misma clase para diferentes periodos. Es un análisis un poco más dinámico porque va a comparar cómo ha evolucionado una cifra de un año a otro en términos absolutos y en términos relativos, ¿sí? Entonces, cuando miramos las variaciones absolutas, pues simplemente vamos a restar los valores, cuánto incrementó, cuál fue el decremento de un periodo a otro, y las variaciones relativas, pues en términos porcentuales. Entonces tenemos una variación absoluta, simplemente una resta, entonces aquí vamos a hacer el análisis de estos 2 periodos, 2020-2019. Lo que hacemos es sencillamente una resta, ¿sí? Entonces nosotros aquí pues en términos absolutos, como bien lo sabemos, pues nos dice mucho, pero tenemos que ser muy conscientes de que hay que analizarlo de otra manera, ¿sí? Aquí vemos qué cifras aumentan, qué cifras tienen una variación negativa, etcétera. Y de igual manera tenemos que mirar la variación relativa, que hay 2 maneras pues, de calcularla. Nosotros podemos optar por cualquiera. Vamos a mirar, a tomar esta opción, vamos a hacerla acá, variación relativa de un periodo a otro. Entonces la fórmula sencillamente me dice periodo actual, en este caso es del 2020, ¿sí? Sobre el periodo anterior, ¿sí? Menos 1, simplemente para calcular un crecimiento o un decrecimiento. ¿Sí? Lo expresamos en términos porcentuales. Y entonces ya cuando yo hago esto, pues esto me va a generar una visión pues más general de lo que son del análisis que yo realmente quiero hacer de la organización, ¿sí? Si ya yo identifiqué que estas cifras son importantes, ¿sí? Entonces esta variación también yo debo prestarle atención, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, me di cuenta que esta variación no es importante, pues yo no le voy a... Que esta cuenta no tiene un peso importante, yo no le voy a prestar mucha atención a las variaciones. Entonces, yo le voy a prestar atención a estas variaciones, más que todo comparándolo en términos relativos. Entonces digo, listo. Esta cuenta es importante, supongamos yo me concentro en estas 2 cuentas, año a año, ¿sí? En este caso, yo evidencio que de un año a otro hubo un decrecimiento importante, ¿sí? ¿En qué? En las cuentas por cobrar comerciales. Entonces yo ahí puedo entrar a mirar cuál fue la gestión que se hizo, pues para continuarla mejorando demás. Y acá en el inventario, pues yo me doy cuenta que de un año a otro, pues hubo un crecimiento significativo, 2.64, en tanto lo que representa la cuenta en sí, en términos de análisis vertical. Entonces miren que nosotros tenemos que jugar muy bien, tanto con el análisis vertical como con el horizontal, pues para poder generar un valor en la organización. Como lo ven, son cosas muy simples que se vuelven muy estratégicas porque yo con ello puedo intervenir muchas áreas de la organización. Entonces, si yo aquí veo que está creciendo, listo, porque está creciendo. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver que el inventario me esté quedando? Está habiendo menos rotación, hay mayor demanda, entonces yo estoy generando un mayor inventario, esos positivos, un negativo, todas esas cuestiones son las que tenemos que ir evaluando para que realmente nuestro análisis financiero pues, genere un valor a las organizaciones a las cuales les prestamos los servicios.